Aquí un extraterrestre. Salva la galaxia. Aún necesitamos suscriptores. Por favor, suscríbete a Zona de Ciencia Ficción. Bueno, la cuestión con los viajes interestelares es que se supone que son seguros. Estadísticamente, más seguro que conducir un aerodeslizador en cenit prime en hora punta, que es exactamente lo que el capitán Bex murmuraba para sí mismo mientras su nave, el Celestial Wanderer, se precipitaba por la atmósfera de un planeta inexplorado como un ladrillo en llamas de arrepentimiento. Todo bien, gritó Trill, la navegante, que mentía descaradamente. Sus 3 ojos giraban en diferentes direcciones mientras pulsaba frenéticamente botones que habían dejado de responder hacía unos 10 minutos. La integridad del casco está al 12%. Coto, el ingeniero, anunció desde su puesto. Vamos a estrellarnos. Gracias, Coto. Muy útil, dijo Bex apretando los dientes. Con las 4 manos agarraba el panel de control como si le debiera dinero. En el compartimento de pasajeros, Jake Reynolds terminaba tranquilamente su bolsa de pretzels espaciales de cortesía. Había pasado por aterrizajes más duros en avionetas en Alaska. Al menos esta tenía cinturones de seguridad que funcionaban de verdad. La nave tocó tierra, rebotó como una piedra en un estanque, atravesó aproximadamente medio bosque y se detuvo en un montón humeante al fondo de un barranco. Sonaron las alarmas, saltaron chispas. Definitivamente algo estaba en llamas. Beck se desabrochó el cinturón e hizo un recuento rápido. A ver si hay alguien vivo. ¿Todos vivos? Físicamente, sí. Emocionalmente, no está claro. Trill respondió. Mi cola está atascada en el mamparo, gimió Coto. Estoy bien, gritó Jake, desabrochándose el cinturón y sacando su mochila del compartimento superior. Porque, claro, el humano había traído una mochila en un crucero espacial de lujo. Salieron a trompicones de los restos a una escena que habría sido hermosa si no estuvieran todos potencialmente varados. Árboles imponentes los rodeaban, sus hojas de un agradable color púrpura. Una suave brisa traía el aroma de algo floral. El agua murmuraba en algún lugar cercano. 2 soles colgaban en un cielo dorado. Informe de situación, exigió Bex, intentando sonar como un capitán a pesar de que su uniforme estaba roto y estaba casi seguro de haber perdido una bota. Coto cojeaba por la nave, con su escáner emitiendo un pitido triste. El soporte vital está muerto. El sistema de comunicaciones está disperso por 5 kilómetros cuadrados. La baliza de socorro recibió un impacto directo de un árbol. No tenemos forma de pedir ayuda. ¿Suministros?, preguntó Bex, alzando la voz. Las raciones están en el compartimento de emergencia. Nos quedan unos 15 cubos de nutrientes. Con cuidado, son 3 días. 4 si nos alargamos. Trill emitió un sonido como el de un globo desinflándose. ¿3 días? Moriremos en este planeta. Ni siquiera sabemos qué hay aquí. Podría haber depredadores, enfermedades, plantas carnívoras. Jake pasó junto a ellos, observando el bosque con el interés despreocupado de quien ha leído un folleto de viajes. Bonito lugar. Buena vegetación. Parece que el suelo es fértil. Definitivamente oímos agua cuando entramos. Bonito lugar. El ojo de Trill giró para mirarlo. Acabamos de estrellarnos en un mundo mortal inexplorado. ¿Y crees que es bonito? O sea, no es Yellowstone, pero sí, podría ser peor. Jake se arrodilló, examinando unas huellas en el suelo. Algo de erizado pasó por aquí hace poco. Es buena señal. ¿Buena señal de qué? ¿Se lo comerá la fauna local?, preguntó Coto. No, significa que hay un ecosistema funcional. Los herbívoros significan vida vegetal. La vida vegetal significa agua y probablemente vegetación comestible. Jake se levantó, sacudiéndose las manos. Voy a dar un paseo rápido, a echar un vistazo. En absoluto. Bex dio un paso adelante, su voz de capitán finalmente sonando. Nadie va a ningún lado solo.
No sabemos qué hay ahí fuera. Tenemos que permanecer juntos, asegurar el lugar del accidente y establecer un protocolo de supervivencia. Jake se encogió de hombros. Claro, capitán. Vuelvo en 20 minutos. Y antes de que Vex pudiera discutir, el humano desapareció en el bosque como si estuviera paseando por un supermercado. Los tres alienígenas se quedaron mirando el lugar donde Jake había desaparecido. Acaba de desaparecer, empezó Trill. Ignorar una orden directa y adentrarse en una naturaleza alienígena potencialmente letal, terminó Koto. Sí, dijo Vex rotundamente. Sí, lo hizo. Humanos, dijeron los tres al unísono con el tono exacto de quienes acababan de recordar porque la mayoría de las especies mantenían a los humanos a distancia durante los proyectos grupales. 20 minutos después, mientras el capitán Vex sacaba su manual de supervivencia y se preparaba para liderar un grupo de búsqueda de su pasajero desaparecido, Jake emergió de la copa de los árboles con los brazos llenos de bayas moradas, algunas raíces que se parecían vagamente a nabos y lo que parecía ser un pez. Un pez de verdad, todavía aleteando. Encontré el arroyo, anunció Jake alegremente, dejando caer su botín en una roca plana cerca del barco. A unos 60 metros por allá. El agua está limpia y fluye rápido. La buena noticia es que hay un montón de arbustos de bayas por todas partes. Y estoy bastante seguro de que estas raíces son comestibles. Probé un poco, esperé 10 minutos y no me quemé la boca. Así que probablemente estemos bien. Los tres alienígenas lo miraron como si acabara de hacer malabarismos con granadas activas. ¿Te comiste una planta alienígena desconocida? La voz de Trill subió varias octavas. Sin un análisis de contaminación adecuado, sin una descomposición molecular, sin siquiera un análisis de toxicidad básico. Quiero decir, los animales locales se las están comiendo. Así que Jake se encogió de hombros. Además, he comido cosas peores en la tierra. Hay algo llamado sushi de gasolinera que es mucho más peligroso que cualquier cosa aquí. El manual de Vex se le escapó de las manos. No puedes consumir materia biológica al azar de un planeta inexplorado. Los protocolos por sí solos requieren un periodo mínimo de estudio de 6 semanas antes de consumir cualquier recurso local. Aquí se describen 47 pasos para una correcta supervivencia en la naturaleza. 47 pasos para averiguar si una baya es venenosa. Uf. Jake sacó una navaja y empezó a limpiar el pescado. Mira, entiendo que ustedes tienen procedimientos, pero tenemos 3 días de comida, ¿verdad? Acabo de extender eso a tiempo indefinido. Este pescado solo probablemente sea para 2 comidas. Las bayas están por todas partes. Hay más raíces de las que podríamos comer en un mes. La cola de Koto se movió nerviosamente. ¿Pero qué pasa si el pescado tiene parásitos? ¿Qué pasa si las bayas causan daño neurológico retardado? ¿Qué pasa si las raíces interactúan negativamente con nuestros sistemas digestivos? Entonces supongo que lo averiguaré primero, ya que ya estoy comprometido. Jake destripó el pescado en unos 30 segundos con la eficiencia practicada. Pero bueno, ustedes quédense con sus cubos. Más para mí. Vex cogió su manual, hojeándolo con creciente desesperación. Capítulo 7, sección 3, adquisición de alimentos. Paso 1. Establecer el perímetro de seguridad del campamento base. Paso 2. Catalogar toda la flora visible en un radio de 50 metros. Paso 3. Establecer la ubicación de la fuente de agua y comenzar el monitoreo de contaminación de 48 horas. Pasos 4 al 19. Su voz se fue apagando, mirando a Jake, que ahora encendía un fuego con fricciones y leña seca. «Acabas de hacer fuego», susurró Trill con palos. «Sí, es bastante básico. ¿Quieres un poco de este pescado o no? Voy a ahumar el resto para que dure más». Jake ya había dispuesto piedras en círculo y tenía llamas de verdad. Y marqué el camino hacia la fuente de agua. Solo sigue las ramas rotas. Todas están dobladas en la misma dirección. El capitán Vex se sentó pesadamente sobre un destrozo.
Según el manual de supervivencia, encender un fuego debería llevar un mínimo de 3 horas usando el iniciador de plasma aprobado del kit de emergencia. Tu iniciador de plasma está en unos 8 pedazos por allá, señaló Jake a un montón de tecnología desperdigada. Además, es excesivo. Fuego, tío, pero los protocolos, dijo Vex débilmente. Los protocolos los escribieron personas que probablemente nunca se han estrellado en un planeta, dijo Jake con cierta amabilidad. Mira, no intento ofenderte, capitán. Tú estás al mando. Pero crecí acampando en lugares donde los osos eran una preocupación legítima y la filtración de agua implicaba encontrar la roca adecuada. Esto, señaló el bosque agradable. Básicamente, son unas vacaciones. Koto sacó su escáner y lo apuntó al pez. Bueno, según esto, la estructura de la proteína es compatible con nuestra biología. La lectura de toxicidad es 0. Es perfectamente seguro. Genial. ¿Quién quiere un poco? Jake ya había empezado a cocinarlo al fuego. Los extraterrestres intercambiaron miradas. El olor era, sin duda, increíble. Mucho mejor que los cubos de nutrientes, que tenían el sabor a cartón reciclado y sueños rotos. Supongo, dijo Vex lentamente. Un trocito no violaría demasiado los protocolos. Ese es el espíritu, capitán. Jake repartió el pescado cocido. Y mañana les enseñaré a montar un refugio de verdad. Eso del cobertizo es fácil. Los haremos vivir como reyes aquí fuera. Trill aceptó su trozo de pescado con manos temblorosas. ¿Cómo estás tan tranquila con esto? Nos estrellamos en un planeta alienígena. Jake dio un mordisco a su propia porción y sonrió. Señora, en mi último viaje de campamento, un alce cargó contra mi tienda a las 2 de la mañana porque accidentalmente me instalé demasiado cerca de su territorio. Esta es la vez que estoy más relajada en meses. Los alienígenas comieron su pescado en silencio, atónitos. Estaba delicioso, mucho mejor que los cubos de nutrientes. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de algo aterrador. El humano no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Esta iba a ser una larga espera para el rescate. El segundo día comenzó con el capitán Vex cortando con mucho cuidado su cubo de nutrientes en tercios exactos. Mientras tanto, Jake ya estaba junto al arroyo, silbando algo alegre y completamente desafinado. El humo de su fogata había estado saliendo desde antes de que saliera el sol. ¿Cómo es que ya está despierto? Koto gimió. Su especie requiere 10 horas de sueño completo para funcionar. Apenas está amaneciendo. Los humanos tienen una relación inquietante con el duelo, murmuró Trill, mordisqueando su porción de cubo con el entusiasmo de quien come por obligación. Encontraron a Jake junto al arroyo con 4 pescados ya limpios, colgados sobre un ahumadero que había construido con ramas verdes. Buenos días. Preparé el desayuno. Debería estar listo en unos 20 minutos. También encontré algunas cosas tipo cebolla silvestre que irán genial con esto. Vex aferró su manual como una manta de seguridad. El programa dice que deberíamos realizar un reconocimiento del perímetro esta mañana, buscando posibles amenazas. Depredadores, necesitamos establecer una posición defensiva. Sí, sobre eso. Jake volteó uno de los pescados. Ahuyenté a una manada de esas cosas con aspecto de lobo alrededor de las 5 de la mañana. Vinieron husmeando por el campamento. Me hice el grande y les grité. Salieron corriendo bastante rápido. Probablemente no volverán en unos días. ¿Qué hiciste? Trill puso los ojos en blanco. Había depredadores cerca de nuestro campamento y simplemente les gritaste. O sea, sí. Solo me llegaban a la cintura. Me tenían más miedo que yo a ellos. La verdad. Comportamiento animal típico. Te ves seguro. Haz ruido. Retroceden. Jake se encogió de hombros como si acabara de describir la revisión del correo. Ahora bien, si hubieran sido los grandes que vi, Prince, más al norte, habría sido diferente.
Esas huellas quizá eran del tamaño de un oso, pero se mantienen alejadas del lugar del accidente. Probablemente por todo el ruido que hicimos al descender. Koto dejó caer su porción de cubo. Depredadores del tamaño de un oso. Lo dice como si fuera un comentario meteorológico, porque en cierto modo lo es. Jake parecía genuinamente confundido por su pánico. ¿De verdad no tienen depredadores en sus planetas? Tenemos depredadores en reservas naturales controladas tras campos de fuerza con supervisión. Trill ahora estaba comiendo su cubo por estrés más rápido de lo que permitía el plan de racionamiento. Vaya. Raro. Jake empezó a emplatar pescado en hojas anchas que aparentemente había identificado como no tóxicas. En fin, el desayuno está servido. Al mediodía, la brecha entre la competencia humana y el pánico alienígena se había convertido en un abismo. Koto había pasado 3 horas intentando construir un refugio básico según las especificaciones del manual usando materiales de un barco de salvamento y cálculos de carga adecuados. Había logrado poner 2 vigas de soporte en posición vertical antes de que se cayeran. Mientras tanto, Jake había construido un cobertizo impermeable con un piso elevado, un orificio de ventilación para el humo y un área cubierta separada para almacenar alimentos. Le había llevado 45 minutos. ¿Cómo? Dijo Koto rotundamente, mirando la estructura. Troncos, enredaderas, hojas grandes, geometría básica. Jake probó uno de los postes de soporte. Sólido. Solía construir estos en los Boy Scouts. Este en realidad es bastante elegante. Se dejó llevar. ¿Boy Scouts? Preguntó Vex. Organización juvenil en la Tierra. Te enseñan supervivencia en la naturaleza, no atar, encender fuego, primeros auxilios, ese tipo de cosas. Buenos tiempos. Jake ahora estaba tejiendo algo que se parecía sospechosamente a una canasta. Supongo que necesitamos algo para llevar vallas. Las hojas no paran de romperse. 9. Trill estaba teniendo lo que solo podría describirse como una crisis existencial. Su planeta enseña a los niños a sobrevivir en la naturaleza hostil como actividad recreativa. Bueno, sí, es divertido. Jake hizo una pausa. Bueno, es divertido si te gustan ese tipo de cosas. Algunos niños prefieren los videojuegos. Esto explica mucho sobre los humanos. Koto murmuró. La tarde trajo una nueva humillación. El capitán Vex, decidido a aportar algo, había reunido a la tripulación para instalar una trampa según las detalladas instrucciones del manual. 47 pasos, medidas precisas. Relaciones de tensión calculadas matemáticamente. 20 minutos después, Koto colgaba boca abajo de la cola, tras haber activado de alguna manera su propia trampa. ¿Cómo pasó esto?, preguntó Vex, consultando el manual frenéticamente. Seguí cada paso. La tensión del resorte estaba calibrada para un mamífero terrestre de 18 kilos, dijo Koto con tristeza desde su posición invertida. Peso 17 kilos. Al parecer, soy la presa. Jake regresó de revisar sus trampas. 6 de ellas se instalaron en 15 minutos esa mañana cargando algo que parecía una mezcla entre pavó y faisán. Buena captura, chicos. Oh, esperen. Se detuvo, observando la escena. ¿Necesitas ayuda para bajar, Koto? Por favor, susurró Koto. Jake lo liberó en unos 10 segundos. Sabes, si quieres atrapar algo, el truco está en colocar la trampa donde los animales realmente caminan. Ustedes coloquen esto justo al lado de nuestro campamento. Nada va a venir aquí. Olemos a extraterrestres y fuego. El manual decía colocar las trampas dentro del alcance visual del campamento base, dijo Vex a la defensiva. El manual lo escribió alguien que nunca ha pasado hambre en el bosque, dijo Jake con amabilidad. Mira, déjame enseñarte cómo hacer un básico. Trampa. En realidad es bastante simple. Mientras el segundo sol comenzaba a ponerse, los 3 alienígenas se sentaron alrededor de la fogata de Jake, porque claro que ahora era la fogata de Jake.
Era el único que podía encender una constantemente y lo observaba preparar el feazán de pavó con una eficiencia aterradora. Pregunta, dijo Trill en voz baja. En la Tierra, los depredadores, la naturaleza, el entrenamiento de supervivencia para niños, exactamente qué tan peligroso es tu planeta natal. Jake levantó la vista, pensándolo de verdad. O sea, lo llamamos hogar, así que es normal para nosotros. Pero supongo que si no eres de allí, es bastante duro. La mayoría de los continentes tienen algo que puede matarte. El clima, los animales, las plantas, los insectos, las bacterias. Simplemente aprendes a lidiar con ello. ¿Y los humanos son considerados los depredadores máximos en este mundo de pesadilla?, preguntó Koto. Bueno, sí. Somos bastante buenos para no morir. Nos llevó unos miles de años, pero lo descubrimos. Jake sonrió. ¿Por qué? Los tres alienígenas se miraron entre sí. Luego volvieron a mirar al humano que convirtió su desastre en un viaje de campamento. Sin motivo, mintió Vex. Sin motivo alguno. El tercer día comenzó con lo que el capitán Vex había calificado en privado como la conversación difícil. Les quedaban solo 3 cubos de nutrientes. La baliza de rescate seguía rota. Koto calculó que las reparaciones tardarían al menos otros 4 días, suponiendo que pudieran encontrar todas las piezas. Tenemos que discutir los protocolos de racionamiento, anunció Vex con gravedad, sosteniendo los cubos restantes como si fueran artefactos sagrados. Si cada uno lleva medio cubo al día, podemos extender nuestras provisiones a 6 días. Será incómodo, pero se puede sobrevivir. Quizás deberíamos considerarlo. La voz de Trill se redujo a un susurro. Buscando comida como lo hace el humano. Tenía miedo de que dijeras eso, murmuró Koto. Fue entonces cuando Jake emergió del bosque, y los alienígenas experimentaron colectivamente lo que solo podría describirse como un colapso mental. Llevaba pan fresco, pan de verdad, dorado, humeante y con un olor celestial. Detrás de él, en una bandeja improvisada tejida con ramas, había porciones de carne a la parrilla y tubérculos asados, sazonado con hierbas silvestres, y lo que parecía un pastel de bayas con corteza enrejada. Buenos días, dijo Jake alegremente. Pensé que, ya que estaremos atrapados aquí un tiempo, mejor comer decentemente. Construimos un horno de barro ayer por la tarde. Funciona bastante bien una vez que se consigue la temperatura adecuada. Los 3 cubos de nutrientes cayeron de las manos de Vex. Construiste un horno, dijo Vex lentamente. Un horno funcionando en una tarde. Sí, solo arcilla de la orilla del río, algunas piedras. Principios básicos de un horno. Mi abuela solía hacer pan en uno de estos cuando yo era niño. Jake dejó la comida. El pastel aún está caliente. Probablemente debería comer eso primero. ¿Cómo es posible? A Trill le vibraban las nalgas. Nuestros modelos de probabilidad, nuestros cálculos de supervivencia, todos indicaban una grave escasez de recursos. Sus cálculos no tuvieron en cuenta el uso real de los recursos que los rodean, dijo Jake, cortando el pastel. Han estado tratando este lugar como si fuera hostil. No es hostil. Es solo naturaleza. Solo naturaleza. Koto señaló con gestos salvajes el bosque. Hay depredadores, toxinas vegetales desconocidas, posibles enfermedades. Sí, y también hay comida, agua, materiales para el refugio y, sinceramente, un clima bastante agradable. Jake les entregó un plato a cada uno. Miren, lo entiendo. Están acostumbrados a entornos estériles y protocolos de seguridad. Pero los humanos evolucionamos en un planeta que intentó matarnos activamente durante millones de años. Nos volvimos expertos en convertir todo lo que una vez estuve muerto en un recurso. Vex le dio un mordisco al pastel. Era increíble. Mejor que cualquier cosa que hubiera comido en la estación de lujo de la que partieron. Este planeta, en el que nos estrellamos. ¿Consideran esto suave? Bueno, sí.
Jake pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Hace como 21 grados centígrados, no llueve, no hay insectos peligrosos, los depredadores son inquietos y hay comida por todas partes. En la Tierra, este se consideraría un clima ideal para acampar. He estado durmiendo fuera del refugio porque es muy agradable. Afuera, susurró Trill. Has estado durmiendo afuera mientras nosotros estábamos aterrorizados por las noches de 21 grados centígrados. La temperatura baja a un rango cómodo para dormir por la noche. Es genial. Jake probó su propio pastel. ¿A qué temperatura suelen dormir? 26 grados centígrados con clima controlado y sensores de seguridad. Koto dijo débilmente. Así que 2 grados centígrados menos te da miedo. Jake asintió como si esto explicara todo lo que se registra. De hecho, antes mencionaron algo sobre protocolos de seguridad. ¿Está la Tierra en su base de datos? Beck sacó su bloc de datos con manos temblorosas, buscando en el registro galáctico. A ver. La Tierra, el mundo natal de los humanos, clasificado mientras su rostro cambiaba de color. Categoría 12, mundo mortal, clasificación de riesgo extremo, patrones climáticos descontrolados, megaponía peligrosa, vida vegetal tóxica, alta densidad de depredadores, entorno microbiano letal. Y miró a Jake con horror. La humanidad evolucionó allí de forma natural. O sea, no teníamos muchas opciones. Es donde aparecimos. Jake les volvió a llenar los platos. Eso explica por qué están tan asustados. Para ti, esto da miedo. Para mí, esto es literalmente lo más relajado. Lo he estado desde que dejé la Tierra. Sin tráfico, sin plazos, sin facturas, solo vibrando en el bosque. Los 3 alienígenas comieron su cena gourmet en un silencio atónito, cada uno recalculando en privado todo lo que creía saber sobre supervivencia, seguridad y la preocupante durabilidad de los humanos. Entonces, dijo Trill finalmente, cuando dijiste que ibas al sector Andrómeda de vacaciones, ¿qué planeabas hacer exactamente allí? El rostro de Jake se iluminó. Vaya, tienen una reserva natural increíble con una ruta de senderismo de 80 kilómetros a través de bosques bioluminiscentes. Llevo meses esperándola. Más senderismo. La idea humana de vacaciones era más naturaleza. Claro que sí, dijo Vex débilmente, aceptando un segundo trozo de pastel porque si iban a ser supervivientes por una especie de lunáticos, más le valía comer bien. La nave de rescate llegó al 7º día, su elegante casco descendiendo a través del dosel de hojas moradas como un ángel de la salvación cromado. El capitán Vex había perdido 2.7 kilogramos a pesar de comer mejor que en años. Peso por estrés. Trill había desarrollado un tic nervioso en la nalga izquierda. Koto había empezado a murmurar sobre el humano mientras dormía. Jake había ganado una visible definición muscular y tenía lo que Vex solo podía describir como un brillo saludable. El capitán de rescate, un centuri con antebrazos llamado Orex, salió de la esclusa de aire y se detuvo de inmediato. ¿Qué demonios había pasado allí? Lo que una vez fue un lugar de accidente ahora parecía un resort boutique en plena naturaleza. Allí estaba el horno de barro, aún humeante, un sistema de filtración de agua hecho con troncos ahuecados, tendederos con carne en conserva, un huerto que Jake había comenzado por diversión. El refugio se había ampliado para incluir una zona cubierta para sentarse. Nos estrellamos, dijo Vex, tropezando hacia la nave de rescate como un superviviente de un desastre natural. Fueron 7 días. 7 días viéndolo prosperar. ¿Viendo a quién prosperar?, preguntó Orex. Jake emergió del bosque con una cesta tejida. Oh, hola. Lo lograron. ¡Qué momento! Preparé algunos bocadillos para el viaje. Le entregó a Orex la cesta, que estaba llena de pescado ahumado, frutos rojos, pan fresco y varios frascos de lo que parecía mermelada. Los cubos nutritivos que comen saben a cartón, así que pensé que apreciarían la comida de verdad. Orex miró dentro de la cesta, luego a Jake, luego al elaborado campamento.
¿Construyeron todo esto en 7 días? Bueno, sí. O sea, ¿qué otra cosa iba a hacer? ¿Sentarme y estresarme? Jake se encogió de hombros. Ah, Capitán Bex, arreglé su baliza de socorro, por cierto. Lo hice el segundo día. El ojo de Bex se crispó. ¿El segundo día? Sí. El acoplamiento de potencia se soltó. Tardó como 20 minutos en arreglarlo. Jake se rascó la cabeza tímidamente. Probablemente debería haberlo mencionado, pero la verdad es que estaba disfrutando de la paz y la tranquilidad. Sin ofender. No me lo tomo en serio. Bex mintió con los dientes apretados. Trill dejó escapar un sonido entre risa y sollozo. Lo arregló al segundo día. Podríamos habernos rescatado al segundo día. Tenías la baliza funcionando y simplemente no nos lo dijiste. Coto preguntó. O sea, parecían ocupados con sus protocolos de supervivencia y esas cosas. No quería interrumpir. Jake le entregó la cesta a Orex. En fin, ¿el viaje de vuelta debería durar cuánto? ¿6 horas? Eso debería ser suficiente comida. Habría preparado más, pero no sabía cuánta gente traerías. Orex aceptó la cesta con la expresión de alguien cuya comprensión de la realidad acaba de ser puesta a prueba. ¿Tú eres el humano? Sí. ¿De la Tierra? Culpable, acusado. Eso lo explica todo. Orex murmuró, guiando a los alienígenas traumatizados hacia la esclusa de aire. Vamos, llevémoslos a todos a casa. Mientras subían a bordo, Jake echó un último vistazo al bosque, al campamento, al refugio en perfecto estado que había construido. Una pena dejarlo todo atrás. La verdad es que este era un buen lugar. Detrás de él, 3 alienígenas se estremecieron al unísono. Bien, susurró Trill. Lo llamó bien. 3 semanas después, de vuelta en la estación de tránsito galáctico, el capitán Bex estaba sentado en su oficina archivando el informe del incidente. Sus manos ya estaban firmes. Las pesadillas casi habían cesado. Clasificación del planeta ZX-447, preguntó el oficial de admisión por el comunicador. Bex abrió sus archivos y miró las fotos de Jake del agradable lugar de acampada. Bosques frondosos, recursos abundantes, clima templado, para los estándares humanos, prácticamente un resort. Mundo mortal de categoría 5, dijo Bex con firmeza. Riesgo extremo. Se recomienda evitarlo. Capitán, estas lecturas muestran condiciones óptimas para la mayoría de las especies. Atmósfera respirable, vegetación comestible, agua limpia. Créame. Pero señor, el peligro no es el planeta, dijo Bex en voz baja. Es lo que produce. Añada una nota. Cualquier mundo que entrene a sus habitantes para que consideren estas condiciones. La relajación debe abordarse con extrema precaución. El oficial de admisión hizo una pausa. Tomaré nota. Abajo, en el distrito comercial de la estación. Jake Reynolds estaba sentado en una cafetería, finalmente continuando sus vacaciones interrumpidas. Su tableta de datos emitió un mensaje. 3 sistemas distintos acababan de prohibirle el acceso por explotación imprudente de recursos planetarios sin los permisos adecuados e interacción no autorizada con el ecosistema. Dio un sorbo a su café, que decepcionantemente seguía sin estar tan bueno como el que había preparado con raíces tostadas en ZX-447, y abrió su itinerario de viaje. La Reserva Natural de Andrómeda seguía. Esperando. 80 kilómetros de bosque bioluminiscente, terreno realmente desafiante, tal vez incluso algunos depredadores de verdad. De eso hablo, murmuró, reservando la siguiente lanzadera. En una mesa cercana, Trill estaba sentado con Coto. Ambos bebían bebidas que habían pedido solo por consuelo psicológico. ¿Viste las noticias?, preguntó Coto, deslizando su tableta de datos por la mesa. Al parecer, Jake Reynolds es considerado un hombre de campo promedio. Ni siquiera en el percentil superior. El pómulo de Trill se contrajo. Promedio.
Hay una clasificación por encima de el llamada explorador águila. Según esta, aprenden supervivencia avanzada en la naturaleza, medicina de emergencia y algo llamado orientación antes de los 18 años. ¿Por qué?, preguntó Trill al universo en general. ¿Por qué una especie necesitaría niños entrenados en habilidades avanzadas de supervivencia? Porque su planeta aparentemente intenta matarlos constantemente, y creen que eso forma el carácter, dijo Koto, haciendo señas a un camarero para que les trajera otra bebida. Al otro lado de la estación, Vex recibió un mensaje prioritario del Comando Galáctico. La Tierra había sido oficialmente mejorada en la base de datos. Planeta Tierra, clasificación, categoría 12, mundo de la muerte, especie dominante, humanos, evaluación de amenazas, notas extremas. Los habitantes consideran las condiciones hostiles como algo relajante. Poseen una competencia inquietante en situaciones de supervivencia. Recomiendan relaciones diplomáticas, pero evitan las expediciones conjuntas en la naturaleza. No intentes sobrevivir a un humano. Fracasarás. Serás humillado. Prepararán el postre mientras entras en pánico. Anexo. Si un humano se ofrece a enseñarte algunos trucos básicos para acampar, declina cortésmente. Y regresa inmediatamente a tu nave. Beck cerró el archivo y se permitió una pequeña sonrisa. Al menos las generaciones futuras estarían advertidas. Su calma chirrió. Un mensaje de Jaque. Hola, capitán. Gracias por la aventura. Si alguna vez estás cerca de la Tierra, búscame. Te llevaré a un verdadero viaje de campamento. Yellowstone en invierno. Será divertido. Vex borró el mensaje de inmediato. Ni en esta vida, murmuró y volvió a sus papeles, agradecido por el trabajo de oficina aburrido, predecible y con clima controlado. En la cafetería, una joven cadete Centuri se acercó a su instructor. Señor, estoy pensando en inscribirme en el programa de intercambio cultural de la Tierra. Aquí dice, los humanos son amigables y disfrutan de las actividades al aire libre. Rechazado, el instructor dijo sin levantar la vista. Pero señor, escuche con atención. Estoy a punto de darle un consejo que le salvará la vida y la cordura. Se inclinó hacia adelante. Los humanos son gente encantadora, grandes conversadores, excelentes ingenieros, pésimos compañeros de supervivencia. No lo entiendo. Lo entenderá si ignora mi advertencia. Sacó un archivo. Déjeme contarle sobre un humano llamado Jaque Reynolds en los peores 7 días de la vida del capitán Vex. Y así, la leyenda se extendió por la galaxia. No sobre los peligros de la Tierra, que estaban bien documentados, sino sobre la desconcertante, aterradora y absolutamente desquiciada capacidad de la humanidad para mirar una muerte segura y decir, espere, déjeme preparar un pastel primero. Porque los humanos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Y que la galaxia estuviera de acuerdo era, de alguna manera, mucho peor.